Bueno, entonces hoy les quise compartir una experiencia que tenemos con nuestros pacientes y hace parte de una sección que, como no se hace dentro de un proceso de hospitalización, no se visualiza tanto, pero es demasiado importante para el adecuado desenlace del tratamiento que se hace frente a una enfermedad hematológica o no hematológica que ha requerido un trasplante de progenitores hematopoyéticos. Trabajamos entonces en una unidad hermosa que en este momento tiene capacidad de solamente 5 pacientes hospitalizados al mismo tiempo, pero es un espacio que fue diseñado para admitir pacientes que van a ser sometidos a trasplante, sus familiares, sus cuidadores y las demás personas que van a ser parte de ese cuidado. Realizamos entonces trasplante tanto autólogo como halogénico y eso causa que los cuidados que vamos a brindar sean similares pero a la vez muy diferentes porque las necesidades que va a tener un grupo de pacientes va a ser diferente a la que va a tener el otro, siendo entonces el trasplante autólogo el que realizamos con mayor frecuencia. Tenemos entonces que estos pacientes van a tener una estancia hospitalaria, los pacientes de trasplante autólogo, de más o menos unos 20 a 25 días y los pacientes de trasplante halogénico de más o menos unos 35 días. Estos son estancias demasiado prolongadas que se vuelven muy tediosas para los pacientes, pero en las que se puede aprovechar el tiempo de la mejor manera posible. Por eso es que desde el día 1, sin decirle al paciente, es que en este momento yo me voy a sentar con usted y le voy a brindar educación porque necesito que usted aprenda esto y esto. No, de manera diferente, de manera muy amena, de manera muy familiar. Desde el día 1 le estamos enseñando al paciente cómo se debe cuidar no solamente en el servicio de hospitalización de trasplante, sino cómo se debe cuidar cuando salga a su casa y sea el paciente el directo responsable de su cuidado, que es lo más importante y es en lo que no debemos fallar para que el éxito de ese trasplante sea completo. Entonces hemos diseñado una cartilla de educación que le entregamos al paciente en el momento del alta, pero estos mismos temas, como les digo, desde el día 1 se los estamos trabajando. Lo hemos creado con la participación de un grupo de enfermería muy lindo que tenemos, entonces participamos de este proceso de educación, una enfermera también especialista en oncología que tiene bastante experiencia en trasplante, que es la enfermera Erika Rueda, que se ha dedicado ahora a hacer un trabajo un poco más administrativo, por así decirlo, pero que en ningún momento deja de acompañar al paciente desde el momento en que él va a iniciar su tratamiento hasta el momento del alta. Hacemos parte también de este grupo 2 enfermeras especialistas, una es mi compañera Paula, que es, y junto conmigo brindamos el cuidado ya directo en el momento de la realización del trasplante, en todas las fases operativas de este, y contamos además con un grupo de enfermería de 4, bueno, no mentira, son 8 enfermeras del área de hospitalización, junto con 8 auxiliares de enfermería, que son las que están brindando directo cuidado día a día al paciente y las que les están proporcionando también una gran cantidad de educación. ¿Qué les enseñamos directamente? Entonces, en el momento del alta les entregamos información sobre qué cosas deben tener presentes en casa para que de esta manera sean como más independientes en el cuidado que se van a suministrar. Les recordamos entonces que es muy importante que continúen tomando los medicamentos que van a seguir tomando en casa, como por ejemplo son los medicamentos retrovirales, retrovirales no, los medicamentos de profilaxis, como por ejemplo el aciclovir, que se les olvida tomarlo y piensan que solamente tienen que hacerlo cuando están hospitalizados, como por ejemplo los pacientes que van a llevar algún tipo de antiagregación o anticoagulación que deben continuarla tomando en casa, o como por ejemplo en el caso de los trasplantes halogénicos, los medicamentos inmunosupresores que de alguna manera o de gran manera les van a proporcionar que ese paciente no llegue a presentar una enfermedad de injerto contra huésped, que va a ser algo que lo va a acompañar durante toda su vida. Entonces vamos a enseñarle de qué manera se los debe tomar. Esta carpeta trae una hoja en la que la enfermera en el momento del alta le va a decir al paciente Pepito Pérez, nos estamos tomando de esta manera y en estos horarios los medicamentos, lo ideal es que usted los continúe tomando de la misma manera en casa y le organiza esa información al paciente. Como ustedes saben, a veces ellos consumen demasiados medicamentos y llega un punto en que ya no saben ni en qué momento se los toman o si se los toman todos al mismo tiempo o si mezclan esto con esto que puede llegar a suceder. Entonces la idea es que le ayudemos a organizar eso.
también tiene una cronología de las citas médicas que este paciente debe tener a futuro. Entonces, la idea es que le hagamos, el paciente mismo, perdón, haga el registro de las citas que debe tener y de esta manera no se le olvide ni qué está tomando, en la medida de lo posible, la lleve al momento de la consulta y le recuerde, porque a veces el mismo doctor no recuerda que tiene formulado hasta que no lee toda la historia, y que mire con fecha a fecha qué controles ha tenido. Bueno, también entonces les hablamos de la nutrición. La nutrición es un tema bastante álgido en estos pacientes porque, como sabemos, durante el proceso de hospitalización los pacientes dejan de consumir muchos alimentos, incluso algunos ni siquiera se alimentan por vía oral, por vía enteral, sino que requieren nutrición parenteral. Les hablamos entonces que ya cuando ellos se van para la casa es muy, muy importante que la alimentación se vaya retomando paulatinamente, de a poco a poco, incluyendo todos los grupos alimenticios, que mantengan una dieta para paciente inmunosuprimido, es decir, que no consuman alimentos crudos, que no consuman alimentos reprocesados, que no consuman alimentos de pronto con una carga de grasa o de azúcar muy alta, pero que en la medida de lo posible intenten consumir todos los demás alimentos de la mejor forma posible, combinándolos entre sí. Algunos pacientes tienden a creer que algunas bebidas o algunos alimentos, como por ejemplo los batidos verdes, ¿no? Entonces algunos creen que son milagrosos, los batidos rojos, las bebidas a base de proteínas son lo ideal y resulta que eso es un mito, solamente tomándolo bueno, pues pueda que a algunos les resulte, pero solamente con la nutrición tradicional ese paciente va a tener todo lo que necesita. Entonces les enseñamos de qué manera ir reincorporando esos alimentos. Hay otro grupo que se va para el extremo contrario, que salen y como la alimentación del hospital los tiene tan aburridos, salen dispuestos a comerse todo lo que puedan. Y entonces ahí empezamos con los problemas gastrointestinales. Probablemente esos pacientes vayan a regresar por cuadros de diarrea, por dolor abdominal, porque su sistema todavía no estaba preparado para recibir esa alta carga de alimento. Y eso pasa pues porque en la casa cocinan más rico, porque les gusta lo que van a tener allá, a comparación de lo que venían recibiendo en el hospital, sin querer decir que la comida del hospital sea mala, solo que ya los tenía aburridos. Entonces la idea también es como enseñarles un poco cómo combinarlo de la mejor manera, en la cantidad precisa, para que el alimento que iba a llegar a su cuerpo a beneficiarlo no le vaya a afectar. Hablamos también del aislamiento que estos pacientes deben tener. Resulta que debido al aislamiento forzoso que el paciente va a tener durante el proceso de hospitalización, este paciente sale a su casa creyendo que ya es completamente libre y puede hacer todas sus actividades sin ningún problema y no es así. Los pacientes se van con un muy buen número en sus conteos celulares, pero no es un número completo, no es un número superior que lo proteja contra cualquier tipo de enfermedad o infección. Por eso debe tener algo de restricción en el momento de la salida. Durante la primera semana, el paciente debe, luego de que sale de hospitalización, el paciente debe tener un relativo aislamiento dentro de su casa. Solamente debe estar alrededor de su núcleo familiar cercano, de las personas con las que normalmente vive. No debe salir a trabajar, debe quedarse en casa porque algunos tienen ese afán por reincorporar como todas sus actividades diarias. Entonces la idea es que se queden muy quietecitos tomándose todavía un proceso de recuperación de por lo menos una semana, cuando ya van a ir a la consulta y dependiendo cómo se encuentren en la consulta, ahí van a empezar a aumentar, a quitársele, perdón, como algunas restricciones adicionales. La piel de estos pacientes también cambia, la contextura de la piel cambia un montón, se pone acartonada, seca, a veces como con una capa como blanquecina debido a la deshidratación que sufrió. Por eso es muy importante que se hidraten no solamente de manera tópica, sino también con el líquido que consumen a diario. Por lo general, estos pacientes cuando están en hospitalización están recibiendo una carga importante de líquidos endovenosos que ellos no están notando que están ingresando a su cuerpo a hidratarlos. Por eso es importante que cuando salen a la casa continúen aumentando el consumo de líquidos que normalmente toman. Hay que decirle al paciente que el líquido no es solamente agua, porque hay personas que toman agua con muchísimo gusto, con mucho agrado, pero hay otros que no. Líquido es todo lo que venga en presentación líquida, que en este caso no tenga ningún contenido de alcohol. Agua, jugos, café, té, chocolate, caldos, sopas, jugos, cremas, todo lo que viene en presentación líquida suma y le aporta su hidratación. Además de alguna muy buena crema, que no nos vamos a casar con ninguna marca ni hacer ningún tipo de propaganda, que le hidrate muy bien su piel para que se sienta y se vea muchísimo mejor.
les hablamos del tiempo de descanso y es que resulta que a pesar de que ya han tenido un descanso bastante prolongado en hospitalización, su cuerpo no tiene la energía suficiente para cumplir todas las funciones necesarias cuando van a salir a la calle. Y ellos quieren salir a como recuperar el tiempo que estuvo detenido durante la hospitalización y se empiezan a exigir más de lo normal. Al exigirse más de lo normal, su cuerpo no tiene la energía suficiente para suplir esa función y van a entrar en un agotamiento físico importante. Por eso es bueno informarles que deben aprender a escuchar a su cuerpo. Y con el perdón de los caballeros, esto lo hacen con menos frecuencia los caballeros y con más frecuencia las mujeres. El caballero tiende a creer que su energía es superior a la que realmente tiene y que puede hacer todas las funciones que tenga que hacer. Un número muy pequeño de mujeres también lo creerán, pero se presenta más en hombres que en mujeres. Aprender a escuchar el cuerpo es lo más importante que hay. Aprender a medir la cantidad de energía y de resistencia que se tiene para la actividad es lo más importante para no caer en el agotamiento físico. No está mal si hay necesidad de tomarse un momento de descanso, si hay necesidad de sentarse un rato o incluso hay necesidad de tomar siestas cortas durante el día. Es importante que se suplan todos estos momentos de descanso para que el cuerpo pueda entrar otra vez en actividad sin ninguna complicación. Los medicamentos de quimioterapia que se administraron durante la hospitalización causan en algunos pacientes mucositis en diferentes partes de su cuerpo. La más visible, la que vemos con facilidad, es la mucositis oral, pero también se presenta mucositis en el tracto gastrointestinal. Por eso pueda que los pacientes tengan algo de intolerancia a algunos alimentos y presenten cuadros de diarrea. Es bien importante contarles qué medidas vamos a tener, cómo lo vamos a prevenir por medio de la alimentación y si ya se presentó, cómo lo vamos a tratar para no presentar ninguna deshidratación en casa. ¿Qué más les vamos a contar? Ya les hablé de la hidratación. Bueno, les entregamos entonces también en esa misma cartilla información sobre cuáles signos de alarma deben estar pendientes de monitorear y en caso de presentarlos, qué deben hacer. Hay algunos motivos por los que sí o sí el paciente debe regresar con nosotros. Tenemos dos maneras de que los pacientes consulten de manera urgente y una es el servicio de urgencias y el otro que les ofrecemos es un servicio de atención prioritaria que funciona un poco alejado del hospital, pero brinda la solución al problema que el paciente tiene. De esta manera, entonces, deben consultar sí o sí si el paciente presenta fiebre. Y desde un principio le hemos enseñado al paciente cómo leer su termómetro, cómo saber cuál es su temperatura y a partir de cuánto es fiebre. Entonces, un paciente que presenta una temperatura superior, un paciente post-trasplante que presenta una temperatura superior a 38 grados, no espera, no toma acetaminofén, no se baña para tomar fresquito, sino que automáticamente coge una maleta con una o dos muditas y consulta un servicio de urgencias o de atención prioritaria. Otro de los motivos es fatiga extrema, pero extrema es que yo no puedo subir las escaleras de un piso a otro porque siento que estoy supremamente agotada, porque me siento cansada, porque no puedo hacer ningún tipo de actividad. Debo consultar porque probablemente tengo baja la hemoglobina y pueda que yo requiera una transfusión, que es una posibilidad. Y el tercer motivo por el que sí o sí debo consultarlo es si tengo un sangrado activo o un sangrado discreto. Un sangrado activo pues es sangre visible por cualquier vía, fosas nasales, encías, en la orina, en la deposición. Y un sangrado discreto es si llegan a tener morados o lesiones violáceas o petequias que no están relacionadas con ningún golpe o lesión, porque probablemente también estén bajas sus plaquetas y requiera una transfusión de plaquetas. Entonces, sí o sí consultar por fiebre, por sangrado y por fatiga. Entonces les damos en este folleto un número al cual se deben comunicar. En ese número los va a atender una enfermera especialista, que es Erika, mi compañera, y ella les va a orientar sobre qué deben hacer y a dónde se deben dirigir, si es que deben consultar o si es algo que simplemente se pueda solucionar vía telefónica. Ella le va a dar solución, va a intentar como tranquilizar un poco al paciente porque es normal que se sienta alarmado y el paciente va a continuar cuidándose en casa. Lo más importante que se le debe enseñar al paciente, diría yo, en todo esto, pues todo tiene un porcentaje en esta ecuación, pero hay que enseñarle al paciente a que tenga autonomía en su cuidado. La autonomía es poder. Resulta que los pacientes
sin importar su edad, porque lo hemos visto en personas demasiado jóvenes y también lo hemos visto en personas adultas mayores. Cuando se convierten en pacientes, de alguna manera, el paciente tiene la percepción de que su cuidado depende de alguien más. Y resulta que no, el paciente es completamente autónomo y capaz de cuidarse. Él no requiere de un tercero para que le brinde cuidado en casa. Y cuando eso sucede, pues pierde toda autonomía. El paciente está dejando en manos de otra persona su tratamiento, está dejando en manos de otra persona su información, está dejando en manos de otra persona su capacidad para decidir. Está muy bien que los familiares los acompañen en todo este proceso, está muy bien que los familiares sean de apoyo en este proceso, pero eso no quiere decir que el paciente se tiene que desentender por completo de todo y tiene que esperar buenamente a que otra persona lo cuide o tome decisiones por él. Por eso es bien importante que de ninguna manera permitamos que los pacientes pierdan su autonomía. Y pues finalmente, en realidad, esta sí es la cara de una persona que tiene completo control y completa autonomía, ¿sí? Si uno puede tomar sus decisiones por sí mismo, uno es una persona feliz. Bueno, hacemos entonces un seguimiento a los pacientes que han recibido trasplante. Oh, por Dios, un seguimiento a los pacientes que han recibido trasplante. Y ese seguimiento lo hacemos de manera telefónica. Les estoy contando, les estoy contando el seguimiento que hace el servicio de enfermería, porque por supuesto este paciente va a ir a sus controles médicos. Entonces, enfermería en el momento del alta se encarga de hacer una primer llamada a los 8 días de que ese paciente salió. Luego se hace una segunda llamada a el mes de que ese paciente salió y luego se hace una llamada a los 3 meses de que ese paciente salió. Sin embargo, si entre un periodo y otro el paciente llega a tener alguna necesidad, alguna pregunta, algo que él quiera saber, por supuesto tiene una línea telefónica a la que se puede comunicar y en la que le vamos a contar o lo vamos a orientar sobre lo que tiene que hacer. En esas llamadas, entonces, básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Hablamos un poquito porque nos conocemos, entonces nos preguntamos cómo se siente, a veces se vuelve esto algo demasiado personal, sobre todo después de tanto tiempo de haber compartido con ese paciente, entonces pues como que indagamos primero cómo se siente y qué nos cuenta, indagamos entonces sobre el aspecto nutricional, que también se está alimentando, qué tanto se está alimentando, qué alimentos definitivamente no puede consumir, le damos algunas sugerencias sobre esto, le hablamos sobre la actividad y el ejercicio, si de pronto es un paciente que se ha quedado muy quieto, que no es que quiere salir a hacer de todo, sino todo lo contrario, se quedó sentado en casa, promovemos esa actividad física, que nuevamente salga, que nuevamente comparta, que nuevamente haga actividades diferentes. Indagamos sobre el consumo de medicamentos, miramos qué tenía formulado, cómo lo viene tomando, si lo está tomando o no. Y hablamos también un poco sobre la reincorporación a la vida diaria, a la vida normal de este paciente. Me salté la prevención de infecciones, que la verdad es casi que de lo primero que hablamos. Le preguntamos si ha tenido o no ha tenido fiebre, si de alguna manera hay algo que nos pueda indicar que tenga algún proceso infeccioso y siempre le recordamos que ante la sospecha de alguna infección por fiebre debe acudir a urgencias. Bueno, y hablamos de la reincorporación. Muchos de nuestros pacientes trasplantados son pacientes que están en plena vida productiva. Algunos más favorecidos que otros no tienen mucho afán en trabajar, otros sí tienen afán de trabajar y quieren salir a hacerlo ya, porque si no trabajan no producen y pues de eso viven. Entonces, intentamos al máximo, en la medida en que ese paciente pueda ya reincorporarse a su vida laboral, claro que sí arranque, pero con algunas restricciones. Entonces, por ejemplo, no va a salir a la primera semana a trabajar. Esto vendrá a pasar más o menos unos 3 meses luego de su trasplante. Entonces, son 3 meses en que el paciente va a estar perfectamente incapacitado y va a tener mayor cobertura, pues, en cuanto a su seguridad social. Cuando ya más o menos ha pasado un mes y este paciente ha tenido una muy buena recuperación celular, en ese momento el paciente puede empezar a trabajar de manera proporcional, es decir, va a tener un trabajo de más o menos medio tiempo y ese medio tiempo en la medida de lo posible no va a ser presencial y eso fue algo que en muchos cargos dejó la pandemia, que fue la virtualidad. Afortunadamente hoy muchas personas pueden trabajar desde su casa y de esa manera pueden seguir siendo muy productivos y esto para ellos no solamente es algo que repercute en el aspecto económico, sino también en el aspecto emocional. Volver a sentirse útiles y trabajar hace que para los pacientes sea como una especie de terapia que les ayuda como a promover su recuperación. El equipo de enfermería del que les hablaba entonces, que es el que se encarga de hacer este seguimiento, entonces está a la cabeza de mi compañera, la jefe Erika Rueda, que es la enfermera especialista de la línea de servicio. Ella tiene como el mayor contacto telefónico o es la persona a la que este paciente va a acudir si necesita algo de ya para allá vía telefónica.
Luego vienen las enfermeras asistenciales que les contaba, somos en este momento Paula y yo, y tenemos una imagen de un auxiliar de enfermería que es una gestora de servicio. Esta gestora de servicio ha sido una persona que nos ha ayudado a gestionarle a ese paciente sus citas médicas, sus exámenes de laboratorio, de pronto le ha ayudado a tramitar la entrega de algún medicamento, le ha ayudado a hacer como este puentecito con su seguro de cómo debe reclamarlo, cómo debe solicitarlo y en qué momento se lo van a entregar. Y todas estas herramientas han sido de apoyo para que el paciente nunca se sienta solo. Y pues este es el resultado, familias felices, pacientes felices, personas en casa que se saben cuidar, que se brindan cuidado, que se apoyan entre ellos. Tenemos un grupo maravilloso de pacientes trasplantados de mieloma que han hecho grupo entre ellos, se comunican entre ellos y de pronto el uno que tiene más experiencia que el otro que apenas empieza, se pueden dar mayor información y de esta manera tienen como un desenlace mucho mejor. Bueno, eso era todo lo que tenía para presentarles, les agradezco mucho.